Procurarse a sí mismo una herida o una lesión con el fin de evitar el servicio en el frente de batalla es un fenómeno que ha emergido en tiempos relativamente recientes. Esta táctica de evasión se ha forjado como consecuencia de las características peculiares de las guerras modernas, las cuales exigen que los soldados se mantengan durante extensos periodos de tiempo sometidos al servicio militar y, en consecuencia, experimenten y padezcan de manera prolongada las adversidades inherentes a la guerra, tales como el miedo, el estrés, la violencia indiscriminada, entre otras. Es importante destacar que esta táctica no tenía relevancia en las guerras medievales, en las cuales, a pesar de su larga duración, los soldados solo participaban en combates que se extendían por unas pocas horas, mientras que el resto del tiempo lo pasaban en sus hogares, dedicados a sus ocupaciones habituales, hasta que llegara una nueva convocatoria para tomar las armas. Incluso los caballeros y hombres de armas, quienes eran guerreros profesionales, tenían que esperar a que se planificara una campaña ofensiva contra territorio enemigo, aunque para ellos, esta espera era menos problemática, dado que su sustento dependía de su actividad militar. En épocas posteriores, como el Renacimiento, los ejércitos conformados por soldados experimentados en las atrocidades de la guerra no mostraban dificultades a la hora de enfrentar los desagradables eventos propios de la vida militar, manteniendo su compostura no solo durante los combates, sino también en las posteriores actividades de saqueo, violación y masacre contra civiles que a veces tenían lugar. En aquellos tiempos, la opción de la deserción era una salida factible para los cobardes, quienes podían simplemente abandonar sus deberes militares y partir a un lugar distante bajo un nombre falso, comenzando así una nueva vida alejados de las autoridades militares decididas a utilizarlos como ejemplo para el resto de la tropa. No obstante, las contiendas suscitadas bajo la égida del diminuto Corso, que la deidad lo maldiga cientos y cientos de trillones de veces, alteraron el panorama de manera significativa. Dentro del territorio francés, la imperativa necesidad de abastecer de efectivos a todos los frentes abiertos por el diminuto déspota en su desquiciada fijación por albergar un trono debajo de las traseros indeseables de sus aún más execrables hermanos, imperativo que se desató, llevó consigo la imperiosa convocatoria de jóvenes reclutas quienes, tras los éxitos iniciales y el testimonio de los veteranos que habían combatido en España y Rusia, experimentaron un notorio declive en su entusiasmo. Los relatos de las atrocidades perpetradas por los españoles, quienes convertían a quienes apresaban en sabrosos bocados para felinos en cualquier encerrona tendida a las columnas desplazándose por la intrincada topografía de la península ibérica, sembraban en no pocos corazones el fruto del miedo. Asimismo, la visión de los veteranos que retornaban de Rusia mutilados, con la ausencia de extremidades como manos, narices y orejas, que simplemente se desprendían y yacían en el suelo debido a las crueles condiciones climáticas, no actuaba precisamente como un acicate. Muchos de estos veteranos se vieron condenados a una existencia en sillas de ruedas de por vida, ya que habían perdido sus piernas, y su presencia ante los jóvenes conscriptos, solicitando limosna a las puertas de las iglesias, medallas antiguas, auténticas o no, colgadas de sus vestiduras en un intento de conmover a la multitud indiferente que pasaba junto a ellos, atestiguaba la transformación de héroes a parias. Como se puede inferir, las circunstancias no se asemejaban en nada a las épicas guerras vividas por sus ilustres antecesores, y la perspectiva de ser enviados a distancias considerables, separándose de sus familias, amores y ocupaciones, sin conocer el momento de un retorno incierto, si es que ocurría, indujo a los conscriptos a recurrir a cualquier artimaña imaginable para eludir el sacrificio. Algunos optaron por abordar la primera embarcación con destino al Nuevo Mundo, mientras que otros, más decididos, procuraron garantizar su ineptitud para el servicio militar sin necesidad de alejarse a lugares remotos. Bastaba con privarse de sus premolares con un contundente impacto de piedra o, de manera más drástica, seccionar su pulgar derecho. Los primeros se volvían inoperantes al no poder morder los cartuchos de papel y cargar sus armas, y los segundos resultaban igualmente inválidos, ya que la falta del pulgar impedía sostener el fusil o disparar con precisión. ¿Y quién podría verificar que la pérdida del dedo pulgar no aconteció durante una trampa tendida para capturar bestias salvajes, o que los premolares no decidieron abandonar su lugar en un altercado en una taberna? Con semejantes artimañas, podríamos decir que se inauguró la práctica de infligirse heridas autoinfligidas con el propósito de evadir el deber militar. Aunque es cierto que algunos fueron estigmatizados como cobardes, el 99.9% de ellos se hallaba convencido de que, en última instancia, era preferible ser un cobarde con vida que un héroe fallecido. Este fenómeno se instauró de forma perdurable. En el contexto de la Guerra de Secesión,
un conflicto que conllevó a las tropas a padecer un prolongado periodo de 4 años repleto de adversidades. También se registraron numerosos casos de autolesiones entre los soldados que, hastiados de su situación, optaron por autoinfligirse diversos tipos de heridas. Esto no solo les permitiría liberarse del servicio militar, sino que también les garantizaría una licencia para retornar a sus hogares, aunque fuera con una parte de su integridad física comprometida. Y qué mejor pretexto que alegar haber sido herido en acción de combate. Un individuo con un orificio de bala siempre se hallaba en una posición más ventajosa que aquel con un brazo fracturado alegando una mera caída desafortunada. Además, siempre se podía reparar un hueso roto y enviar al soldado nuevamente al frente. Es por ello que, en una etapa más avanzada del conflicto y, por ende, a medida que la desesperación aumentaba, se observó un alarmante aumento en las heridas autoinfligidas en las manos, particularmente aquellas que conllevaban la pérdida de dedos. Un disparo en la mano podía sanar si los tendones no se veían afectados, pero si un hombre diestro se quedaba sin su índice y pulgar, entonces tenía asegurada su liberación, dado que los dedos no vuelven a crecer, ya que, de hecho, no poseen esa capacidad regenerativa, de manera que soportar un breve pero intensamente doloroso sufrimiento a cambio de una licencia y un salvoconducto para regresar a casa resultaba una elección justificable. Naturalmente, los cirujanos militares no eran ingenuos y advertían que muchas de estas lesiones autoinfligidas iban acompañadas de signos inequívocos, como quemaduras y restos de pólvora, que denotaban que dichas heridas eran el resultado de acciones deliberadas por parte de los soldados. En aquel entonces, no existía un marco normativo específico que castigara estas autolesiones de manera sistemática. De hecho, es posible que no estuvieran contempladas en los códigos de justicia militar. Curiosamente, un desertor o un rebelde enfrentaban consecuencias mucho más severas, ya que, mientras que a estos se les condenaba a prisión o incluso a la ejecución sin más trámites, a los autolesionados simplemente se les entregaba a los médicos militares, quienes, en un acto de sutil venganza, les aplicaban tratamientos dolorosos sin anestesia y manipulaban sus heridas hasta que el infortunado daba rienda suelta a chillidos audibles hasta en Canadá. Por ejemplo, aquellos que eran trasladados al hospital de sangre con una mano parcialmente pendiendo debido a un disparo no tenían derecho a eternía ningún alivio. Se les sometía a una amputación y posterior reparación en carne viva como castigo por su cobardía. Sin embargo, todo esto era soportable con tal de escapar del abismo del frente de batalla. De hecho, tras el inicio de la campaña de Overland el 4 de mayo de 1864, en apenas 4 días se registraron al menos 100 casos de autolesiones en el ejército de la Unión. Este hecho lleva a concluir que el personal militar se encontraba al límite de su resistencia tanto física como psicológica. Y con justa razón, ya que en un lapso de tan solo 7 semanas se contabilizaron 88,000 bajas de un total de 185,000 efectivos entre ambos bandos, lo que representó un asombroso 47% de pérdida de fuerzas combatientes. La irrupción de la Gran Guerra no marcó en absoluto una disminución de este tipo de bajas autoinfligidas, sino más bien lo contrario. Desde el inicio de este escenario apocalíptico de naturaleza industrializada, surgieron oleadas de ciudadanos virtuosos que, tras el efervescente entusiasmo inicial, comenzaron a percatarse de la inopinada insensatez de permanecer en tal contexto, lo que los llevó a emprender innumerables artimañas con el objetivo de escapar de la cruenta realidad del frente. Los niveles de bajas registrados en esta conflagración adquirieron dimensiones sin precedentes, y la artillería se cebaba diariamente con la cuota de vidas, incluso entre aquellos situados a varios kilómetros de la línea del frente. En el ejército alemán, un total de 11 millones de efectivos participaron, de los cuales, en algún momento, 7.142.558 hombres sufrieron bajas, incluyendo 1.773.700 muertos, lo que se traduce en un impactante 65% de sus efectivos afectados. En el caso del ejército austrohúngaro, el porcentaje fue aún más espeluznante, de un total de 7.800.000 combatientes, 7.020.000 experimentaron bajas, lo que representa un impresionante 90%, con 1.200.000 de estos hombres fallecidos. Para aquellos que puedan hallar estas cifras difíciles de asimilar, dado que tales masacres a menudo resultan difíciles de digerir, esto significa que 9 de cada 10 individuos resultaron heridos o perdieron la vida en el conflicto. No es sorprendente que los aliados no hubieran tenido un destino mejor. Los franceses enviaron al matadero un total de 6.161.000 hombres, de los cuales, 5.624.000 sufrieron bajas, incluyendo 1.358.000 muertos,
lo que se traduce en un notorio 70% únicamente en heridos. Por su parte, los británicos, que Dios maldiga a Nelson, enviaron 3.190.000 hombres al conflicto, y de estos, 2.090.000 pasaron por hospitales, mientras que 908.000 perecieron directamente, lo que se asemeja a un porcentaje similar al de los austríacos. En esta ominosa relación, no se han incluido los desaparecidos en combate, que sumaron varios cientos de miles en total, ni se han tenido en cuenta las potencias menores o aquellas naciones que, como Rusia o Estados Unidos, tuvieron una participación limitada en el conflicto. Cualquiera puede imaginar, entonces, las dimensiones astronómicas de las bajas. Desde el inicio mismo del conflicto, las personas buscaban incansablemente escapar de este abismo, no solo para procurar una herida que les concediera el derecho de regresar a casa, sino incluso para desempeñar roles en servicios logísticos en la retaguardia. Los métodos elegidos, en su mayoría, implicaban enfermedades supuestamente inverificables, lumbago, sordera, ceguera y locura eran las excusas más recurrentes. ¿Quién podría probar que un individuo no padecía un dolor de espalda después de cargar pesadas cajas de municiones? ¿Y quién podría demostrar que alguien no quedó sordo como un muro o ciego a causa de una explosión cercana? ¿Y quién afirmaría que alguien no estaba loco cuando pasaba sus días comportándose de manera extravagante, incluso ante los malos tratos? Otros optaban por vías más, digamos, sofisticadas. Por ejemplo, simular ataques epilépticos mediante cortes en las encías y la inserción de un fragmento de jabón para provocar espuma, o recurrir al chewing cordite, que consistía en masticar cordita. La munición británica empleaba cordita en forma de finas barras como propelente para las municiones del calibre 303 British, por lo que bastaba con extraer el proyectil, tomar un poco de cordita y masticarla durante un tiempo. Los efectos eran sumamente convincentes, fiebre alta y trastornos del ritmo cardíaco. Naturalmente, un análisis de sangre habría desenmascarado al infractor, pero el frente de batalla no era precisamente un hospital de Londres. Otros individuos se aventuraban a ingerir ácido pícrico, un explosivo utilizado tanto como potenciador como detonador en las espoletas, y, por lo tanto, ampliamente presente en el frente. Una dosis de esta sustancia los tornaba amarillos como limones, lo que les permitía simular un ataque repentino de ictericia y, por consiguiente, ser evacuados de inmediato. Del mismo modo, se aplicaban sustancias irritantes en los ojos con la intención de provocar conjuntivitis, o introducían cualquier elemento que pudiese causar una infección severa en una herida menor. La amenaza de gangrena y la posibilidad de amputación de la extremidad afectada justificaban su regreso a casa sin levantar sospechas, ya que la gangrena era tan común como los piojos en el frente. Una opción viable era agravar los síntomas del pie de trinchera si se desarrollaba. Aunque podía resultar en la amputación de uno o dos pies, moverse en una silla de ruedas en la brumosa Albión resultaba más atractivo que deambular en uniforme por las trincheras fangosas de Flandes. Algunos incluso llegaron al extremo de inyectarse gasolina o esencia de trementina en las rodillas para inducir sinovitis, una inflamación aguda de la membrana sinovial que recubre la articulación de la rodilla y que, en caso de cronificarse, podría dejarlos cojos de por vida. Otros, en fin, sobornaban directamente a los profesionales de la salud para que les proporcionaran medicamentos que, al ser usados en exceso, producían efectos secundarios lo suficientemente convincentes como para liberar a cualquiera de una semana obligatoria en la línea del frente. Incluso hubo casos de hombres que contrajeron enfermedades venéreas, asumiendo los riesgos de adquirir una sífilis, solo con el fin de disfrutar de un regreso a casa, a pesar de las consecuencias potencialmente devastadoras, como la desintegración parcial de sus miembros viriles. Vale la pena destacar que, en esa época, tales enfermedades eran extremadamente peligrosas, dolorosas y socialmente estigmatizadas. Para los médicos, lidiar con estos simuladores representaba todo un desafío. Miles de hombres urdían estratagemas cada vez más ingeniosas para eludir sus deberes, y no había medios para detectar a los falsificadores que habían recurrido al abuso de sustancias como la cordita o al uso excesivo de gasolina en las articulaciones. Más allá del ojo clínico de algunos médicos, que, ciertamente, demostraron una asombrosa capacidad para identificar a los farsantes, se intentó fomentar la delación por parte de las tropas, aunque con resultados limitados. En última instancia, nadie traicionaría a un camarada con tanta facilidad y, de hecho, era más probable que testificaran y juraran, casi como testigos de honor, la veracidad de las dolencias del simulador. Otros médicos optaron por una vía más directa y, ante la más mínima sospecha,
sometían a los supuestos enfermos a tratamientos intensivos hasta que estos se recuperaban de manera milagrosa, solicitando, en ocasiones, ser enviados de nuevo a sus unidades. Sin embargo, los médicos se encontraban ante un dilema serio en estos casos. Ya tenían experiencia con los pacientes que sufrían de neurosis de guerra, individuos cuya psique se desintegraban literalmente, convirtiéndose en meras marionetas convulsivas con movimientos restringidos o en personas con trastornos psicológicos tan graves que no podían soportar estar en lugares cerrados debido a la claustrofobia. Como se detalló anteriormente, algunos incluso desarrollaban un pánico paralizante ante la mera visión de un kepis de oficial. Por lo tanto, muchos médicos daban por sentado que los hombres que se autolesionaban padecían neurosis de guerra, aunque esto no necesariamente estaba relacionado con sus acciones. Esta percepción de las autolesiones sirvió para salvar a muchos de ser castigados por cobardía ante el enemigo, por lo que la situación no era en absoluto clara. Es innegable que alguien que se inflige una herida de bala en la mano o el pie, o que ingiere sustancias peligrosas que podrían llevarlo a la muerte, no está en su pleno juicio. No obstante, es esencial considerar que la autolesión era un acto deliberado, premeditado y ejecutado con pleno conocimiento de cómo causarse daño sin que la herida fuese particularmente mortal, con el único propósito de eludir el combate. Por lo tanto, la autolesión no se puede categorizar como una enfermedad mental, sino más bien como un acto de cobardía sin rodeos. De hecho, millones de hombres enfrentaron las mismas adversidades sin llegar a extremos autolesivos, y aquellos afectados por neurosis de guerra presentaban síntomas similares, pero manifestados de manera diferente. Por ejemplo, no se dispararían de manera cuidadosa en la mano para evitar dañarla gravemente, en lugar de eso, podrían tomar un cuchillo en un ataque de histeria y apuñalarse repetidamente en las piernas o, en casos más extremos, podrían optar por un suicidio más directo, como dispararse en la cabeza. No obstante, esta duda persistió en la ética de muchos médicos, quienes a veces confundían situaciones incomparables y preferían mirar hacia otro lado o ignorarlas, a menos que fueran tan flagrantes que no pudieran pasar desapercibidas bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, los engaños destinados a evitar el servicio militar activo no eran necesariamente efectivos para garantizar el regreso a casa. No se podía alegar enfermedad cada vez que la unidad se dirigía al frente, incluso si se afirmaba que se trataba de una afección diferente, ya que ni los oficiales ni mucho menos los sargentos, quienes anteriormente habían sido soldados y conocían todos los trucos, serían fácilmente engañados. Por lo tanto, la opción más viable era buscar lo que se conocía como bonne blessure, una herida que resultara conveniente, en francés, matchus, un disparo desde casa, es decir, una herida que permitiera el regreso al hogar, o blaetiwan, una frase en jerga militar que no tiene una traducción directa al español pero que se refiere a la herida que te envía a casa. Blaiti era una palabra acuñada en la India para referirse a la patria. Se deriva de la corrupción fonética de la palabra Indiviliat, que significa el país gobernante, es decir, Inglaterra. Por lo tanto, la mayoría de los británicos deseaban obtener la Blaetiwan que los enviaría lejos de ese infierno. Sin embargo, dispararse a sí mismo conllevaba, además de las molestias obvias, un riesgo adicional, ya que una cosa era afirmar que te dolía la espalda y otra muy distinta era presentarse ante el médico con un agujero en la mano y la piel quemada con rastros de pólvora. Ni el médico más indulgente compraría esa historia, por lo que era necesario idear maneras de engañar incluso a los médicos más perspicaces. Algunos aplicaban grandes cantidades de yodo en la zona de piel quemada por el disparo para provocar ampollas y acelerar la curación, aunque este proceso llevaba varios días en surtir efecto y solo era factible en los hospitales de campaña con la colaboración de algún profesional de la salud. Por lo tanto, lo más común era dispararse a través de un saco de arena para evitar quemaduras, pero sufrir un disparo en la mano, siempre la mano izquierda, a menos que uno fuese zurdo, o en un pie seguía siendo sumamente sospechoso. Por lo tanto, algunos optaban por intentar dispararse en el brazo, la pierna o incluso en la axila, utilizando el pie para apretar el gatillo debido a la longitud del fusil. Sin embargo, esto generaba un problema adicional, ya que si te encontraban gimiendo con una herida en el brazo y la bota y el calcetín al lado, era poco convincente. Por lo tanto, algunos individuos más astutos optaban por dejarse herir de verdad por el enemigo. Basta con subirse a una banqueta en la trinchera y dejar una parte del cuerpo adecuada a la vista, como un brazo o el hombro, porque asomar un pie por encima del parapeto sería extremadamente peligroso. Los francotiradores enemigos, que siempre estaban alerta, identificarían rápidamente el posible objetivo, proporcionándole al simulador un disparo certero. Como era de esperar,
era imposible identificar el calibre y el tipo de proyectil que había causado la herida, ya que generalmente se utilizaban proyectiles de gran calibre y no era posible recuperar la bala. Finalmente, algunos individuos llegaron a tal grado de desesperación, donde la neurosis de guerra podría haber desempeñado un papel, que, en lugar de asomar una mano, optaron por exponer la cabeza, con la esperanza de recibir un disparo en la cara, ya que les faltaba el valor para dispararse a sí mismos. Sin embargo, los suicidios no fueron casos aislados de ninguna manera. A menudo, se encontraba a un compañero en un rincón de una trinchera con el cañón del fusil en la boca, con su cabeza completamente destrozada o convertida en una masa informe por la explosión de una granada. Ahora bien, ¿cuáles eran las repercusiones de ser objeto de sospecha de autolesionarse? En teoría, en cualquier ejército, esto conllevaba ser sentenciado a muerte sin miramientos, precisamente porque se consideraba un acto de cobardía ante el enemigo. Sin embargo, parece ser que los alemanes no padecieron este problema de manera tan generalizada como los aliados, en particular los australianos que sirvieron en Gallipoli. Estos últimos llegaron a tal punto de agotamiento físico y psicológico durante su angustiosa estancia en la sombría península que terminaron convertidos en sombras que apenas podían recorrer 100 metros sin necesidad de detenerse so pena de colapsar. De ahí que se haya preferido ocultar el problema por varias razones, a pesar de que en los niveles más altos del mando se reconociera perfectamente que era una falta común, aunque se optara por no hacerlo oficial. ¿Por qué este silencio? En primer lugar, se debió a un asunto de prestigio. Un ejército que admitiera que tenía miles de casos de autolesiones al mes sería un ejército que reconocería estar formado en gran parte por cobardes, lo que resultaría perjudicial para la omnipresente propaganda. Además, divulgar ese tipo de noticias sería aún más dañino para alentar a nuevos reclutas y desmoralizar a las familias de los combatientes. Lo primero que pensarían es en qué clase de infierno estarían viviendo para verse forzados a autolesionarse, incluso si solo fuera en una mano. Por lo tanto, lo más sensato era mantenerlo en silencio y permitir que quedara confinado dentro de los círculos militares. Por otro lado, no se mostraba clemencia alguna con los desertores, los insubordinados o aquellos que manifestaban cobardía manifiesta frente al enemigo. Estos individuos eran fusilados sin piedad tras un consejo de guerra sumario. No obstante, los infractores de autolesiones no escapaban impunes. Aquellos considerados sospechosos eran etiquetados con las siglas SIW, Self-Inflicted Wound, herida autoinfligida, junto con un signo de interrogación en sus registros médicos, lo que los convertía efectivamente en parias en los hospitales, siendo objeto de burlas y desprecios por parte de otros pacientes. Además, recibían un tratamiento médico sin contemplaciones, incluso por parte de las bondadosas voluntarias auxiliares, VAD, Volunteer Aid Detachment, quienes miraban con desaprobación a los simuladores que intentaban eludir sus responsabilidades. Los estadounidenses, por orden del general Pershing, incluso eran marcados con un brazalete amarillo en el que se superponían las letras SIW con letras negras de fieltro para aumentar la humillación. En caso de que un simulador redomado optara por recuperarse milagrosamente y regresar a su unidad antes de soportar tal estigma, la situación era aún más problemática. Lo más lamentable ocurría cuando se admitía a un herido real que había sido herido accidentalmente o por la negligencia de un compañero, ya que a menudo recibían un trato similar sin ser culpables de nada. Lo cierto es que nadie estaba exento de sospecha, y se dieron casos de heridas autoinfligidas en hombres que habían sido previamente condecorados por su valentía, pero que lamentablemente habían agotado su coraje en medio de las inmensas dificultades de la guerra. En cualquier caso, la falta de cifras fiables acerca de los casos de autolesiones se debió a su preferencia por mantenerlos ocultos. Por ejemplo, los archivos del ejército canadiense y australiano, que podrían haber proporcionado información al respecto, fueron destruidos tras la guerra. En el caso del ejército británico, de los 343,153 consejos de guerra celebrados, apenas 3,904 involucraron a acusados de autolesiones, y ninguno de ellos resultó en una ejecución. Afortunadamente para aquellos acusados, se les impusieron correctivos como servicios más penosos, multas, la suspensión de su paga o, en resumen, una variedad de medidas disciplinarias diseñadas para corregir el comportamiento del impostor más obstinado. La sanción más severa en este contexto fue pasar una temporada en prisión. Curiosamente, el porcentaje más alto de heridas autoinfligidas de las que se tiene conocimiento lo tuvieron los soldados hindúes destinados al frente occidental a principios de la guerra. En apenas 2 semanas, durante octubre y noviembre de 1914, el 57% de sus bajas presentaban heridas en una mano,
lo que no dejaba lugar a dudas. En este caso, los británicos, que no aplicaron la misma indulgencia que con los soldados occidentales, no se anduvieron con contemplaciones. 5 de ellos fueron fusilados por cobardía ante el enemigo, lo que tuvo un efecto disuasorio y redujo significativamente el número de autolesiones. En una situación similar se encontraron los australianos, que procedentes de un clima completamente diferente y habituados a combatir en el entorno seco de la península turca, vieron cómo los casos de amputaciones por el llamado pie de trinchera alcanzaban cifras sorprendentes. Curiosamente, a medida que la guerra llegaba a su fin, especialmente después de la Kaiserschlacht en la primavera de 1918, los casos de autolesiones aumentaron en lugar de disminuir. Esto se debió a la obsesión por enfrentar la posibilidad de morir en combate cuando la guerra estaba prácticamente terminada. Hombres que habían soportado el infierno durante años se vieron abrumados por el pánico de no sobrevivir a los últimos días o semanas de la guerra. Esto pudo socavar la moral de muchos soldados que, durante su tiempo en el frente, nunca habían mostrado signos de cobardía. Sin embargo, el instinto de supervivencia prevaleció, y optaron por acelerar su regreso a casa. Afortunadamente para ellos, en su mayoría evitaron la pena de muerte y, en cambio, se encontraron realizando tareas menos gloriosas en el frente o siendo enviados a casa con deshonor, pero con vida. Otros, como el individuo representado en la ilustración a la izquierda, no lograron aguantar hasta el final y eligieron abandonar este mundo sin más trámites. Este dibujo es parte de la colección Der Krieg editada por Otto Dix en 1924, que retrata con brutal sinceridad la verdadera naturaleza del conflicto. En resumen, esta es la manera en que las autolesiones proliferaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Este comportamiento, que comenzó con actos como cortarse un dedo o autolesionarse los dientes, desafortunadamente no ha desaparecido y persiste en contextos de guerra. Los casos de autolesionados continuaron surgiendo durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y, especialmente, en la Guerra de Vietnam. Incluso hoy en día, en las llamadas misiones de paz, donde los soldados se enfrentan a situaciones de peligro, todavía se producen accidentes como disparar el arma mientras se está limpiando o atrapar los dedos con la puerta de un vehículo militar. En un entorno tan hostil, evitar ser apresado o atacado por enemigos afganos enojados o partidarios del califato es una prioridad fundamental.